¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video más de este canal. Vamos a hablar sobre la nueva actualización que será lanzado o ya se ha lanzado para PC en esta semana. Así que hay que esperar para que salga para las consolas. Pero aquí les vamos a platicar qué es lo que trae esta actualización. Así que vamos a comenzar con este video. Antes de comenzar, no se les olvide como tal suscribirse, regalarme like y que comenten cada uno de sus opiniones con relación a las nuevas actualizaciones que han estado saliendo. Así que como ya les había comentado, ya está disponible para PC, aunque todavía no se ha confirmado de manera oficial. Lo lógico sería que aparezcan en consola pues mucho más adelante y esperemos que así lo sea. Por un mensaje de Twitter se anunció la actualización 3 para FIFA 22 solamente para la versión de PC. Como siempre lo han lanzado, primero es para PC y posteriormente para consolas. Estos son como tal los cambios que han traído esta actualización. Como tal, cambios del gameplay de FIFA 22, errores corregidos, acciones extrañas, el partido continúa durante un tiro libre sin que reanudes el juego para los dos usuarios. En algunas situaciones el árbitro no pitaba una falta después de que el portero vayase a cabo un contacto ilegal sobre un futbolista. O sea, eso de los problemas de los árbitros siempre han existido y creo que no han podido solucionarlo. Espero que ya con esto arreglados algunos problemas de estabilidad que podía suceder durante las segundas partes. En ocasiones los porteros saltaban demasiado hacia adelante cuando intentaban realizar ciertos tipos de paradas. Aunque estas animaciones no afectaban a la capacidad de su propio guardameta, pero al atajar el lanzamiento era solo un problema visual. Vamos a ver si lo pudieron arreglar. En algunos casos el árbitro no respetaba la ley de la ventaja y pitaba una falta no deseada. Eso a mí nunca me pasó, pero creo que está muy bien que lo vayan a arreglar. Para modo carrera como tal, las novedades: añadió un acceso rápido para que podamos cambiar los jugadores entrenados y los ejercicios que realizan con más facilidad. Esto pues lo iremos practicando y viendo con los modos carreras que tenemos. En modo carrera jugador, cuando eres traspasado a un nuevo club, si tienes 86 o más de media, serás incluido inmediatamente en el 11 inicial. Bueno, pues eso es se entiende por el tema pues del nivel que tiene como tal el jugador. Errores corregidos: las progresiones del modo carrera podían perderse entre sesiones si no guardabas de una manera determinada. Ya saben que pues tenías que apretar cuadrado para poderlo guardar, si no pues ya valió como tal tu modo carrera, y la verdad a mí me pasó bastante. Por eso mismo hicimos un video que aquí arriba pues dejaré ligado. Cuando vas a salir de tu modo carrera, en el mensaje que aparece para guardar veremos que la primera opción será guardar y salir, y los usuarios elegían manualmente que la partida va a sobreescribir o crear otro, pero pues no les pasaban absolutamente nada, no guardaba el modo carrera, se perdía. En el modo carrera jugador, el objetivo de evitar conceder goles no aparecía correctamente. En el modo carrera jugador, el futbolista que nosotros creamos podía convertirse en titular antes de tiempo. A mí me pasó cuando empecé con el modo carrera jugador con los Pumas y luego me metieron de titular. Pensé que era algo normal. Cambios en Voltas: se añadieron dos nuevos juegos a Volta Arcade. Estarán disponibles después de una próxima actualización del servidor, así que aún no podremos jugarlos. Añadido el atajo para designar todos los puntos de habilidad usando el árbol de habilidades. Añadido una señal de audio que se reproduce cuando hay un nuevo líder en los juegos de fiesta Volta Arcade. Errores corregidos: al jugar Volta Arcade a través de las actividades, la media general del equipo contrario podía mostrarse un número incorrecto. Las signature no siempre se mostraban como preparadas durante el partido, cuando realmente sí estaban listas para activarse. Al seleccionar un compañero de equipo controlado por la CPU entre el menú para cambiar su atuendo, desde la tienda el avatar de ese futbolista podía mostrarse incorrectamente. Ha arreglado varios errores que se producían en algunos juegos de Volta Arcade. Ha arreglado el problema de estabilidad que podía surgir durante los partidos de supervivencia de Volta Fútbol. Ahora vámonos con general, audio y visual. Novedades: actualizados algunos símbolos, frases, comentarios, equipaciones, pancartas, banderas, estadios, escenas, prepartidos y tifos. Actualizados 32 peinados y añadido uno nuevo, aunque estas novedades aún están activas en FIFA 22, serán introducidas mediante una actualización del servidor. Errores corregidos: como tal, arreglados varios casos de errores tipográficos y de forma de texto en algunos menús.
Y bueno, bien saben que estas serán agregadas más adelante las actualizaciones. Como bien saben, primero son para PC, después van a ser para consolas. Y espero que todos estos errores serán para bien, porque siempre le mueven y luego la cagan y pues bueno. Así que quiero que aquí abajo me dejes en los comentarios y que me digas qué opinas de cada una de estas actualizaciones. Y como pueden ver, este gameplay que estoy poniendo es de modo carrera, que se llama modo carrera suscriptor. Como tal, si quieres pasarte a ver este modo carrera, lo hacemos en vivo, donde tú eres el protagonista. Pero bueno, yo no les platico más, pásense a ver los directos para que se diviertan y pues puedan pasar un momento pues, agradable con nosotros. Así que bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Así que pues estaré trayendo más videos para que ustedes participen y pues aquí en los comentarios me dejen sus opiniones. Nos vemos después.